Hoy vamos a hablar un poco sobre las complicaciones asociadas a la traqueostomía, sea percutánea o convencional. Este bibliográfico está a cargo del doctor Urquizo y como presentadoras está la doctora Violo, residente de cuarto año, y mi persona, Alejandra Curiel, becaria de quinto año. Comenzamos con el caso disparador. Este es un caso de una paciente que actualmente tiene 13 años, con un diagnóstico reciente de una leucemia linfoblástica aguda, que realizó fase de inducción y que posteriormente a esto presentó un shock séptico refractario a drogas con requerimientos de inotrópicos y la llevó a una intubación orotraqueal prolongada, por lo cual se le realizó una traqueostomía. La paciente en su postoperatorio de este procedimiento intercurre con una dehiscencia del ostoma, por lo cual realiza curaciones de la herida, pero posteriormente, luego de una curación, inicia con un episodio obstructivo de la cánula de traqueostomía, por lo cual se decide recambiar en ese momento debido al compromiso respiratorio que presentaba la paciente. En este recambio, la verdad es que presentó inconvenientes con el mismo, no se logró una buena canulación de la vía aérea en ese momento, por lo cual tuvo que hacerse una intubación orotraqueal. Oclusión del ostoma, que la verdad imposibilitaba por la fuga que presentaba de aire, ventilar adecuadamente a la paciente. Sin embargo, esta fuga logró manejarse, se logró compensar a la paciente. En ese mismo momento la paciente intercorrió con un neumotórax bilateral que fue drenado y fue resuelto esa complicación. Teniendo esto, se le hace una endoscopía a la paciente para ver el tipo de lesión que presentaba en la tráquea, y lo que pueden ver por el video y la imagen que está a la izquierda es, en este segmento tenemos lo que es la tráquea, lo que está señalando esta flecha es la carina, y la distancia entre la carina y la lesión que se produjo de la tráquea es más o menos de 4 a 5 centímetros. Esta, en teoría, era la fístula, y esto que vemos acá, observan acá, es toda la lesión traqueal con ruptura, al parecer, de los anillos traqueales en ese momento. Así que se discute un plan para poder realizar un procedimiento en el cual se repare la vía aérea de la paciente, proponiendo una traqueoplastia con plástica del ostoma, y en su momento también, por el estado y compromiso hemodinámico de la paciente, realizar un cierre traqueal y colocar la paciente en ECMO. La decisión en el momento de la cirugía intraquirúrgica, debido a cómo estaba compensada la paciente y por lo que pudimos encontrar, fue la realización de una traqueoplastia con plástica de ostoma, pudiendo descartar así la realización del cierre traqueal con ECMO. Así que hicimos una endoscopía al iniciar la cirugía. La misma mostraba, que es la que ven de su lado derecho, la lesión un poco mejor con respecto a la previa. Esa es la lesión que ustedes ven ahí, un poco ya más epitelizada y con un coágulo del cual no nos perjudicó en nada en el momento del procedimiento, se pudo realizar muy bien. Y lo que se hizo para hacer la traqueoplastia, lo que se hizo en ese momento, después de ver la imagen que les mostré, fue reavivar todos los bordes de lo que fue la lesión. Tenemos que esta flecha lo que señala es donde se hizo la traqueostomía original, y está toda la lesión, y posteriormente se logró ver tanto por la endoscopía como bajo visión directa de la tráquea los anillos de ahí hasta la carina.
después de que se reavivaron los bordes, se dieron puntos tractores, se liberaron las adherencias que había en la zona, permitiendo así observar una buena aproximación de la tráquea abierta, sin tensión hacia la línea media, y posteriormente se dieron puntos separados de prolene, haciendo la traqueoplastia, y se hizo una nueva retraqueoplastia, un anillo por encima de la original. Esta es como quedó en ese momento, y posteriormente se hace una endoscopía de control que evidenciaba que los puntos, no hubiera puntos expuestos sobre la tráquea o sutura expuesta sobre la tráquea, viendo una buena unión en la zona. La paciente, la verdad, lleva 14 días posoperatorios de este procedimiento, continúa en ARM con una cánula número 7 con balón y sin fugas, y de la parte respiratoria, después del procedimiento, estuvo bien. Sin embargo, intercurre actualmente con otros problemas de índole abdominal que igualmente no los comentaremos para el bibliográfico de hoy. Como artículos complementarios, tenemos este artículo que presentará la doctora Violo. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, en cuanto a la búsqueda bibliográfica, encontramos este artículo, que en realidad es un case report que se publicó en el Journal de Anestesia y Terapia Intensiva en 2020, que básicamente habla, si querés, sale hasta la siguiente, de un caso de una paciente de 3 años que tiene un accidente vehicular, que tiene una transección traqueal completa en ese momento. Los episodios suceden de la siguiente manera: ella llega a la guardia con dificultad respiratoria y de saturación, por lo que se es intubada en ese momento. Ahí por una ausencia, digamos, de murmullo vesicular en la ocultación bilateral, se colocan 2 tubos de tórax, y por ausencia de mejoría se hace una tomografía en la que se evidencia un enfisema subcutáneo y ahí se diagnostica la transección traqueal. Va rápidamente a quirófano, donde la intentan intubar por relativa estabilidad clínica, debido a que solo tenía desaturación, y en este intento de intubarla a través de un tubo orotraqueal, presenta una desaturación marcada y inestabilidad hemodinámica, por lo cual se la conecta a ECMO, y se comienza la reparación quirúrgica, en la que se realiza una anastomosis terminal de la tráquea. La paciente se intuba de forma nasotraqueal, sale de ECMO en ese mismo procedimiento en quirófano, y tiene su postoperatorio en la unidad de terapia intensiva. A la primera semana se hace una videobroncoscopía de control en la que no se evidenciaban particularidades, y a la segunda semana se hace otra endoscopía, y por buena evolución de la cirugía se decide la extubación de la paciente. Luego la paciente se externa. En cuanto a la discusión de este caso, se habla que las lesiones en realidad de vía aérea son infrecuentes y mucho más infrecuentes en pediatría, pero claramente con una carga alta de mortalidad. El ECMO se vio que mejora la oxigenación y la ventilación hasta la reparación definitiva. ¿Y por qué en pediatría las lesiones son infrecuentes? Es porque la flexibilidad de los tejidos es mayor, y la baja talla y el cuello más corto y estar bien cerca, digamos, abajo de la arcada mandibular, hace que sea un medio de protección. Por supuesto que cuando suceden son catastróficas. Y por empezar, y también para agregar, el edema y el hematoma en pediatría es menos tolerado porque los tejidos son más pequeños y producen más obstrucción en un corto tiempo. En general, estas lesiones comienzan relativamente asintomáticos o con pocos síntomas, pero rápidamente presentan dificultad respiratoria, como fue en el caso del case report. Y en cuanto al ECMO, lejos de representar un estándar de cuidado general para usar en todos los casos, sí dicen que en algunos casos es sumamente necesario, principalmente para mantener la oxigenación y la ventilación durante el procedimiento quirúrgico. Y así es como lo encontramos en algunos otros
en algunos otros artículos que también en realidad eran case reports, uno puntualmente publicado en 2021 que habla de 3 casos en pediatría, que el ECMO sería como una solución para el momento de la cirugía, y que después de la cirugía, en el mismo procedimiento quirúrgico, el paciente sale de ECMO, y que la evolución es muy favorable, y se logró mantener la oxigenación en todo el momento. En cuanto al artículo principal, en realidad es un simposio que habla de la traqueostomía en general, habla mucho de la teoría, habla de las implicaciones del procedimiento quirúrgico, y después Alejandra les va a contar un poco de las complicaciones específicamente. En cuanto a la introducción, habla de la traqueostomía como uno de los procedimientos quirúrgicos más antiguos, conocidos, incluso antes de Cristo. Hoy es uno de los procedimientos más frecuentemente realizados en unidades de terapia intensiva, y se cree que ayudó a mejorar la evolución de los pacientes críticos, ya que les otorga una eventual salida del respirador más rápidamente. Pero, como bien sabemos, es un procedimiento invasivo, y al ser invasivo, por supuesto que presenta complicaciones. En cuanto a las indicaciones de la traqueostomía, estas son 4 de las que el artículo selecciona como las más importantes. Por supuesto que una obstrucción o disminución del calibre de la vía aérea, que el paciente permanezca en asistencia respiratoria mecánica, prevenir y reducir la aspiración en una vía aérea débil, y facilitar toilettes pulmonares. Pero, como sabemos, la traqueostomía, lo más importante que hay que tener en cuenta es que propone una vía aérea segura, siendo un procedimiento electivo o semi-electivo. La gran pregunta en este caso es cuál es el timing o en qué momento debemos realizar este procedimiento en los pacientes. Bueno, hay distintos artículos que hablan de traqueostomías tempranas versus traqueostomías tardías. En cuanto a las tempranas, hablan más o menos de 4 días luego de la asistencia respiratoria mecánica, y hay algún artículo que ha encontrado que esto generaba beneficios en los pacientes porque tenían salida más rápida de la terapia intensiva, pero la mayoría de los artículos no encontró diferencia entre la realización de la traqueostomía temprana versus la realización de la traqueostomía tardía. Por lo tanto, hoy en día, digamos, es todavía un tema de discusión en general de cirugía con los terapistas. En cuanto al procedimiento quirúrgico, sabemos que hay 2 tipos de traqueostomía: la traqueostomía convencional o la percutánea. En general en pediatría es más utilizada o hay más experiencia con la convencional. La traqueostomía convencional, algunas reglas para la realización es que tiene que haber una extensión cervical óptima, hay que hacer una prueba del balón antes de colocarlo en el paciente, y la incisión puede ser vertical o horizontal en la piel. En general, si es horizontal, es a la mitad de la distancia entre el cricoides y el ángulo esternal, y en general debe estar colocada en el segundo o tercer anillo traqueal. Y fíjense hacia abajo, se ven las distintas posibilidades de incisión sobre la tráquea. En cuanto a la traqueostomía percutánea, las ventajas o lo que se puede hacer durante el procedimiento es hacer una endoscopía para guiar la traqueostomía, y se realiza con maniobra de Seldinger. Como ventajas, es un procedimiento que se puede hacer en la cama del paciente. Esto disminuye los costos y limita los traslados de los pacientes, mejorando a posteriori también la curación de los mismos. Bueno, con respecto a las complicaciones, como es bien sabido, todo procedimiento de la vía aérea tiene sus complicaciones, y las traqueostomías, tanto percutánea como convencional, no son la excepción, y así que les vamos a nombrar un poco lo que nos charla el artículo sobre las complicaciones en el procedimiento con el mantenimiento de la traqueostomía y posteriormente el momento de la decanulación. Las relacionadas con el procedimiento tenemos varias.
La más frecuente y con una incidencia mayor del 17% es el neumotórax, que se presenta comúnmente en edad pediátrica y se da por una lesión pleural directa o por una disección profunda en el momento de realizar la traqueostomía, obviamente abierta o convencional, o por una ruptura de alguna bulla. Por lo cual, lo que nos charla esta parte del artículo es que se considera que hay que realizar una radiografía de tórax post colocación o post realización de la traqueostomía para asegurarnos de que el paciente no tenga este tipo de complicaciones. Otra de las causas frecuentes intraoperatoria es el sangrado intraoperatorio, que suele presentarse al momento de realizar este procedimiento. Sin embargo, se maneja en el mismo momento y que puede intercurrir con una hemorragia masiva o importante, que es poco frecuente, siempre y cuando uno no haga una disección adecuada por la línea media, que es lo que nos refiere el artículo. Otra complicación es el desplazamiento de la cánula, y esta es una de las complicaciones intraprocedimiento más temidas, ya que puede generar tanto lesión en el momento de realización del procedimiento, ya sea de la vía aérea o de estructuras adyacentes. Y esto se presenta más que todo en los casos en los que se realiza la traqueostomía percutánea, ya que no tenemos una visión directa de la tráquea, ni en qué momento, cuando realizamos la punción, vamos en profundidad, así que se hace a ciegas. También habla de que este desplazamiento ocurre con una mayor frecuencia o aumenta la probabilidad de que ocurra en las personas obesas, y puede causar, como lo dije anteriormente, no solamente daño a lo que es la vía aérea, sino a estructuras adyacentes, y también lo que les comentaba anteriormente de las hemorragias, como se hace a ciegas y si no se ve o no se realiza bien teniendo los reparos para la línea media, puede ocurrir también sangrado masivo y un hematoma sofocante en el momento de la realización de la traqueostomía percutánea. Otra complicación bastante grave es la laceración de la cara posterior, que también es bastante frecuente en la realización de la traqueostomía percutánea, y vemos que el paciente se presenta con una clínica de neumomediastino, enfisema, neumotórax, o puede presentar distrés respiratorio. Es más frecuente en los pacientes de baja talla, obviamente en los pacientes de cuarta, quinta edad, ancianos, o que intercurran con EPOP. Otra de las lesiones o complicaciones es la lesión sobre la tiroides, debido a su ubicación anterior a la tráquea. Puede lesionarse tanto en la traqueostomía convencional, pero más frecuentemente en las percutáneas, por lo que ya conocemos que es a ciegas. Otra lesión que se puede presentar es sobre el nervio recurrente. Hay que tener en cuenta que es importante la disección y mantenerse sobre la línea media para no lesionar dicho nervio, que sabemos que pasa por el surco traqueoesofágico, que difícilmente pueda, bajo visión directa, realizando la traqueostomía, realizarse una lesión del mismo, pero hay que tener en cuenta que esta lesión es muy frecuente también en las traqueostomías que se hacen de manera percutánea. Y obviamente la lesión térmica, que con este procedimiento, debido al sangrado intraoperatorio que presenta, que si bien es escaso, hay que manejarlo por el oxígeno o la oxigenación que se le brinda al paciente en el momento de la realización del procedimiento, para evitar, de cierta manera, causar este tipo de lesión tanto en la vía aérea como en los tejidos adyacentes. Otra complicación que se presenta es el enfisema subcutáneo. Esta puede darse por distintas etiologías, pero es más frecuente
cuando surge asociado a un neumotórax. La manifestación es más que todo por la injuria traqueal. En el artículo nos hablan de que cuando se hace una traqueostomía percutánea y se realizan varias punciones sobre la tráquea anterior, puede generarse un enfisema subcutáneo en este momento. Así que otra de las causas también puede ser la laceración de la cara posterior, como una lesión inadvertida de la tráquea, y también el hecho de colocar cánulas fenestradas, que una de las fenestras quede por fuera o en el intermedio entre la tráquea y el tejido celular subcutáneo y muscular, causando también este enfisema. Como complicaciones en el intraquirúrgico, nombran también el paro cardiorrespiratorio, pero la verdad tiene muy baja incidencia que se presenta en este tipo de procedimientos. Las complicaciones relacionadas con el mantenimiento, tenemos también a la cabeza el desplazamiento de la cánula, que si bien tiene una incidencia baja, tiene una alta tasa de mortalidad, que es del 25 al 100%. Esto ocurre, según lo que nos dice el artículo, frecuentemente en lo que son las traqueostomías percutáneas, al no tener, bajo una visión directa, buen posicionamiento del dispositivo. Otra de las complicaciones que ocurre son las complicaciones infecciosas, ya que la traqueostomía es tomada como si fuera una herida limpia contaminada, ya que está expuesta a lo que son las secreciones de la boca, y a las secreciones de piel también. Entonces pueden surgir infecciones del estoma, que es frecuente en las primeras 24 horas, pueden haber infecciones necrotizantes, que la verdad son muy infrecuentes, nos explican o nos dan un ejemplo de 3 casos de este tipo de infección post-traqueostomía, que estos pacientes condujeron a una disolución de la mayor parte de la tráquea, realizándose una cirugía reconstructiva bastante importante, y hablan también de que otra serie de pacientes fueron tratados con intubación oral, colocándose curaciones de apósitos con neomicina al 1%, y así mejorar la calidad de la tráquea en ese momento para posteriormente realizar colocación de un stent traqueal o un procedimiento reconstructivo. Otra complicación que se presenta en el mantenimiento es la mediastinitis, la verdad un poco infrecuente, pero con alta tasa de mortalidad, y según lo que nos describen ellos, lo explican en pacientes más que todo cardiópatas, que se realiza una derivación de la arteria coronaria o con esternotomías, pero se desconoce la causa por la que la presentan. Está posteriormente la osteomelitis esternoclavicular, que se presenta en menos del 3% de los casos, y la fístula traqueoesofágica, que se debe a la lesión de la pared posterior como una causa inadvertida de realización de una traqueostomía, más frecuentemente de las traqueostomías percutáneas. Es inusual, es rara, ocurre en el 1% de los pacientes sometidos a la traqueostomía en general, pero en mayor medida a las que son hechas por vía percutánea. Otra complicación es la neumonía, ya que estos pacientes tienen un aumento en la susceptibilidad a infecciones respiratorias nosocomiales por el tiempo de internación que presentan. La traqueitis es una de las complicaciones más frecuentes que se presentan en el mantenimiento de la cánula. Como bien todos saben, es una inflamación de la membrana mucosa traqueal, y los autores de este nos describen un metaanálisis que revela una incidencia de una traqueitis muy variable de entre 23 a 480 episodios de traqueitis por cada 10.000 procedimientos realizados. Y por último, el sangrado. Tenemos que la hemorragia traqueal tardía se da más que todo por una erosión de una arteria principal, es la complicación de pronto más temida en ese momento cuando estamos tratando su postoperatorio, y esto aparece, o ellos lo describen como si ocurriera una fístula con la innominada. Ocurre
en menos de 1 o 2% de los pacientes, y hasta el 50% de todas las hemorragias traqueales que ocurren después de las 48 horas son causas de esta fístula. La verdad no explican cómo se origina la misma, pero es lo que describen. Y por último, las relacionadas con la decanulación, tenemos la estenosis traqueal que se presenta en el 31-85% de los casos después de realizar la traqueostomía, y el cierre tardío de la traqueostomía después de la canulación, más que todo de la fístula traqueocutánea. Esto, cierre tardío, lo que explican también ellos, que conlleva deformidades cosméticas, a presentar también una traqueomalacia y que se presenten granulomas a nivel traqueal, y cambios de la voz, que la verdad en este momento esto es lo que describen ellos como si generara angustia en los pacientes. Para concluir, dan que esta revisión proporciona un examen completo de las complicaciones de la traqueostomía, poniendo especial énfasis en la identificación rápida y así realizar las estrategias preventivas para evitar las mismas, que la traqueostomía es una operación que se realiza con mucha frecuencia en pacientes críticos, y el conocimiento de sus indicaciones de la técnica quirúrgica y el riesgo y complicaciones es crucial para todos los cirujanos. Muchas gracias. No sé si el doctor Urquizo quiere realizar algún comentario. Sí, ahí sí, ahora sí. Gracias, Ale. Gracias, Alejandra. Gracias, Paula. Y buenos días a todos. Gracias por conectarse en este horario y participar con nosotros en este Ateneo. La paciente que presentamos, si bien es una paciente muy compleja y tiene problemas en varios sistemas, en esta ocasión solamente nos vamos a referir a la parte del acceso a la vía aérea, porque en una de las discusiones, varias discusiones que tuvimos con la gente de terapia y oncología, surgió la palabra ECMO en este tipo de lesiones. La verdad que en primera instancia suena como algo excesivo, como algo que realmente quizá va a complejizar mucho más el procedimiento, pero un poco la idea de presentar los artículos anteriores fue mostrarles que hay cierto lugar en el que el ECMO va a tener una participación y es importante, como en el caso de traumatismos graves de tráquea, que si bien son infrecuentes, uno los puede ver y es una situación en la que uno las va a tener indicadas. Y en los tumores de la vía aérea, como el otro artículo que se mencionó también brevemente. Así que el ECMO no es tan descabellado después de todo, hay un lugar para hacer esta intervención, y en esta paciente me parece que una de las situaciones en las que surgió la posibilidad de ECMO tiene que ver con la complejidad y la afección que tenía en otros órganos. Era una paciente con un abdomen muy distendido, con líquido acítico, con un comportamiento restrictivo en ese sentido a nivel pulmonar, que requería muchas presiones, el hecho de respirar mucha presión del respirador para mantener una buena oxigenación y tener una fuga aérea, hace que por momentos la ventilación sea dificultosa, y si uno va a plantear una reparación de la vía aérea, donde la fuga va a ser mayor, quizás el ECMO te da una situación de mayor control y de menos riesgo para el paciente. Explicando ese contexto donde el ECMO tiene un lugar, me pareció interesante el artículo, si bien es un artículo básico, lo interesante es que enumera, me parece, todas las complicaciones probables cuando uno va a realizar una traqueostomía, durante el procedimiento y después del procedimiento. Una crítica importante al trabajo es la falta de mención, o quizás no fueron muy exhaustivos en el uso de la broncoscopía, que hoy debería ser rutinario cuando uno va a hacer una traqueostomía. Me parece que eso es algo que el artículo
debería mencionar, es un artículo del 2015, pero es importante que para la correcta situación del sitio de la traqueostomía, para la detección de lesiones preexistentes, para el diagnóstico de malformaciones asociadas a la vía aérea, es importante hacer una endoscopía previa a la traqueostomía y obviamente con los hallazgos que uno tenga, hacer el seguimiento endoscópico de lo que uno encontró en la vía aérea. Por otro lado, yo tuve la suerte de invitar o de trabajar en realidad junto a los kinesiólogos respiratorios del hospital con la parte pediátrica, que son ellos quizás los más habituados a ver las complicaciones post-traqueostomía, en las del seguimiento. Y por eso quería preguntarte, Maggie, buenos días. ¿Realmente la traqueitis es un problema o no es un problema? ¿Cómo categorizas el tema de la traqueitis en los pacientes pediátricos traqueostomizados? Hola, buen día. ¿Cómo están? Yo creo que sí, que es un problema porque genera una zona de inflamación alrededor del ostoma y además, bueno, genera básicamente eso y después irritación en toda la zona, produce un malestar en el paciente, comienza con fiebre y por eso creo que sí, que es una complicación que preocupa. Sí, y otra cosa muy difícil también que me parece es realmente tener la magnitud de este problema, es decir, cuántos realmente son los pacientes que van a tener una traqueitis durante el tiempo que van a requerir una traqueostomía, o más aún, cuántos pacientes se decanularon accidentalmente en el domicilio o en alguna institución de rehabilitación y tuvieron alguna situación. ¿Qué tan frecuente, Maggie, vos pensás que es la decanulación accidental? En nosotros no es tan frecuente acá, en el hospital. No es tan frecuente. Por ahí los pacientes que tienen cánulas sin balón, bueno, corres un poco más de riesgo, pero nosotros accidentalmente no tenemos un alto porcentaje de pacientes que se decanulan. Yo no entiendo. Sí, eso... No sé si vos tenés otra opinión, pero... No, yo justamente preguntaba eso porque nosotros en el hospital, digamos, hay un equipo muy fuerte de kinesio y que trabaja con las enfermeras en el cuidado de los pacientes traqueostomizados. Creo que eso ha hecho que los porcentajes que teníamos hace más de 10 años de accidentes relacionados a la traqueostomía hayan disminuido muchísimo. Desde el año 2011, que yo acá en el hospital me dedico a todo lo que es la parte de vía aérea, y que yo empecé a trabajar más junto con los kinesiólogos, los terapistas. El hospital tiene una postura de avanzar rápidamente en algunas cosas y en otras ser un poco más moderado, pero el objetivo de este trabajo en conjunto fue básicamente disminuir los riesgos asociados a la traqueostomía y porque en un momento la mortalidad que esto generaba era cerca del 5% de los pacientes traqueostomizados. Eso quiere decir que ese porcentaje fallecían en su domicilio o en una institución de rehabilitación por problemas relacionados a la traqueostomía. Hoy ese porcentaje es menor al 1% y tiene que ver con el seguimiento y con una formación de un equipo que periódicamente hace estos controles, el entrenamiento con los padres que hace la parte de kinesiología, con el entrenamiento a los cuidadores, a enfermeras, y sobre todo el contacto permanente con este grupo de familias. Por otro lado, comentarles también que hay algunas lesiones que sí son muy, muy raras,
A mí en estos años solamente me ha tocado ver 2 fístulas traqueoesofágicas producidas por una traqueostomía, que vinieron como una segunda evaluación. La verdad que es muy raro, pero ha pasado. Y la fístula traqueoarterial, que también la nombró Alejandra como una complicación grave, yo tuve la mala suerte de tener 3 pacientes con ese tipo de accidente. Es una situación catastrófica. En un momento, en uno de los primeros pacientes, recurrimos a la ayuda de cirugía de tórax de adultos y junto con ellos pudimos resolver esa situación. Pero por suerte, de estos 3 pacientes, los 3 sobrevivieron a ese evento. Creo que no es lo habitual. Son, la verdad, que situaciones exsanguinantes, donde la ventilación se vuelve imposible. Son realmente situaciones muy, muy graves. Con respecto a la lesión térmica, es algo que se ha reportado con más frecuencia de la que debería ser. Hoy, a nivel mundial, hay recomendaciones con el uso del electrobisturí y la vía aérea, con lo cual es importante el diálogo con los anestesiólogos, porque ellos van a preferir ventilar al paciente con una cantidad de oxígeno al 100%, porque se va a trabajar sobre la vía aérea, porque se va a abrir la vía aérea, va a haber una fuga, y ellos van a tratar de compensar esa fuga con frecuencia respiratoria y con aumento de la FiO2. Pero en el momento que tenemos la vía aérea, la recomendación es no usar electrobisturí, o si uno realmente necesita hacer algo de eso, tratar de trabajar con una FiO2 menor al 30%, menor al 35%, y esperar la recirculación de los gases y que la cantidad de oxígeno disminuya. Pero la recomendación es tratar de no usar energía en la apertura de la tráquea. El otro punto que es importante son las complicaciones relacionadas a la técnica que uno va a elegir con respecto a si va a ser percutáneo o convencional. Nosotros en este tiempo en el hospital creo que pasamos de hacer una sola técnica, que es una incisión horizontal en la piel, vertical en la tráquea y 2 puntos de reparo. Pasamos a hacer hoy 3 técnicas distintas de acuerdo a cada paciente y de acuerdo a la expectativa que tenemos de cada paciente. Pacientes donde uno sabe que la expectativa del uso de la traqueostomía es el rápido destete del respirador y una rehabilitación rápida, uno puede ir por esta primera técnica, que es mucho más sencilla, donde uno va a esperar los 7 a 10 días donde se forme el trayecto con estos puntos de tracción, y a partir de ahí todos los cuidados y el entrenamiento de los padres, sabiendo que va a ser una traqueostomía de corto plazo y uno va a poder hacer una decanulación quizás en la misma internación. Una segunda técnica que es una maduración del ostoma para pacientes de mayor riesgo, pacientes muy comprometidos con alteraciones de la coagulación, con algunos trastornos, con expectativas de que la recuperación quizás va a ser más lenta, y el compromiso sistémico hace que la vía aérea sea importante, que esté segura. En esos casos hemos optado por hacer una traqueostomía con maduración del ostoma. Y finalmente la traqueostomía percutánea en pacientes mayores de 2 años, con el objetivo también de que en estos casos quizá la traqueostomía va a ser también rápida, y uno lo va a poder decanular rápidamente. Pero como saben, la traqueostomía percutánea necesita cuidados distintos. Nosotros, por ejemplo, los recambios, el primer recambio en una traqueostomía lo hacemos habitualmente a la semana, en una traqueostomía percutánea recién la hacemos a las 2 semanas, porque el trayecto es inestable y uno puede tener problemas de falsas vías si uno adelanta eso. Y hay algunos temas técnicos también
con respecto a que tiene que ser siempre asistido por endoscopía. En adultos es una recomendación y hay muchos centros que la hacen y no, de acuerdo al entrenamiento que tienen, pero en pediatría creo que es preciso, no, es sin opción, tiene que ser con endoscopía, un poco por el diseño del set y por los tamaños que va a tener la vía aérea, hace que muchas veces la punta de la aguja y el largo del bisel ocupen ya la totalidad del diámetro de la vía aérea. Y si uno no lo hace con visión directa, puede perforar o puede lesionar la pared posterior de la tráquea, ingresar al esófago y si uno va a hacer la dilatación, empiezan a aparecer mayores problemas. No hay que hablar del sangrado, no es lo mismo el sangrado en una tráquea de un adulto que en la tráquea de un paciente, de un lactante, de un paciente pediátrico, donde muy poca sangre te va a restar visualización, puede continuar porque no hay una contención y eso después ser un problema más adelante. Mauri, Sí. ahí Jimena Iglesias había levantado la mano, no sé si quieres habilitar el micrófono, Jimé, hacer una pregunta. Hola Pedro, hola, ¿qué tal? Maxi, acá estamos con Sime y con Maggie, escuchando el Ateneo. Bueno, lo que queríamos preguntarte, Mauri, es, nosotros en realidad tenemos inconvenientes cuando realizamos los cambios de cánula, y creo que es uno de los problemas más frecuentes que tenemos posteriores al primer recambio de cánula. Entonces queríamos saber si vos tenías reportado, digamos, tenías una relación entre los cambios de dificultosos y la técnica que ustedes implementaron, porque a veces, sobre todo más en los pacientes más chiquitos, a veces nos es medio difícil retirar el dispositivo y a veces introducirlo por el ostoma. Nada, eso quería preguntar. Sí, justamente también en eso fueron un poco modificando las técnicas y un poco también de que haya un médico o un equipo que haga esto y no que todo el servicio, todos hagan una traqueostomía en relación a este tipo de problemas. Creo que hay una relación entre un cambio dificultoso y la técnica que se usó. En esos casos hemos notado que la disección o la separación de los músculos pretraqueales no fue suficiente, con lo cual el diámetro y la posterior cicatrización hace que realmente sea muy dificultoso. Y otro problema técnico que uno ha visto y es causa también, es cuando el trayecto queda oblicuo y no perpendicular. Cuando uno en la tracción de levantar la tráquea la lleva hacia arriba y hacia cefálico, va a generar un trayecto oblicuo. Entonces, cuando uno va a realizar los cambios y uno entra en una posición más vertical, el cambio va a ser muy dificultoso. Hemos detectado esas dos situaciones como situaciones de riesgo, las cuales se han modificado. Una de ellas ha sido hacer una traqueostomía con el ostoma madurado, donde ahí no va a haber más problemas, pero son esas dos situaciones y más allá del lidiar día a día con los granulomas que presenta individualmente cada paciente. La reacción al material, la reacción a los hilos de sutura, a la relación con las traqueitis frecuentes que puede llegar a tener, el reflujo gastroesofágico, son factores que van a ser individuales en cada paciente y pueden generar mayor granulación o menor, con lo cual eso también genera algún grado de dificultad en los recambios. Gracias, Mauri. Queríamos nosotros también aprovechar para agradecerles a vos principalmente y a todo el equipo de cirugía por permitirnos formar parte del equipo y aprovechar a decirle que tenemos, como vos bien mismo decías, tiene que ver con una forma de trabajar y que estamos tratando de buscar entre todos. Y en eso vos ya lo sabés, pero quería contarle a todos, estamos tratando de desarrollar un libro del manejo de cuidado de traqueostomía en pacientes pediátricos para entrenar a los padres y a todos los cuidadores, y la verdad que para nosotros sería re importante que ese librito
pudiera estar disponible para los padres, para que se puedan llevar a su casa, porque forma parte del entrenamiento del cuidado posterior en la casa. Nada, bueno, comentarles a todos. Sí, y además, Sí, sí. En cuanto también a las decanulaciones frecuentes, yo creo que también tiene que ver la educación que nosotros hacemos en los padres. Eso es fundamental para evitar estas cosas accidentales, ¿no? Las decanulaciones accidentales. Sí, sin duda el libro es una asignatura pendiente que la tenemos que completar, que es parte de lo que tenemos en la lista. Y un poco recapitulando toda esta experiencia, creo que tiene que ver con la complejidad del hospital, sacando números rápidamente, desde el 2011 hasta esta fecha, hemos realizado alrededor de 200 traqueostomías y hemos tenido complicaciones. Por eso me pareció importante con esta chica hablar un poco de esto. Y algo que me estaba olvidando es que cuando uno ve este tipo de lesiones, la primera opción es no, digamos, mantener una vía aérea estable y esperar que eso cicatrice espontáneamente. Y eso suele suceder muchas veces y uno puede después rehacer una traqueostomía con algunas dificultades de acceso, pero esto va a cerrar espontáneamente. En esta paciente particularmente, no fue posible hacer eso, pese a que estuvo intubada durante 10 días, y por eso decidimos la conducta quirúrgica. Había una pregunta, perdón. Buen día, Luis. La verdad es que con la técnica quirúrgica no, si bien es un cuello más corto, más gordo, técnicamente no hemos tenido problemas, pero cuando yo les hablaba de riesgo de muerte en los pacientes con traqueostomía o los pacientes que han fallecido producto de la traqueostomía, la gran mayoría de esos pacientes han sido pacientes con síndrome de Down. Eso tiene que ver con que obviamente no hay una comprensión o una sensación de riesgo que ellos pueden percibir, y los pacientes que tenemos fallecidos, la gran mayoría con síndrome de Down, han sido por decanulación o porque se introdujeron cuerpos extraños a través de la traqueostomía y eso les provocó un paro respiratorio y finalmente la muerte. Por eso, después de esto, hacemos una evaluación muy severa si realmente vale la pena hacer la traqueostomía. Agotamos otras posibilidades, DNI, varios intentos de extubación, y si no es posible, es un grupo de familias donde uno es muy obsesivo y está muy pendiente con enfermeros en domicilio a las 24 horas, pero es un grupo de riesgo. Bueno, gracias Maggie, Maxi, Jime por estar tan temprano. Y a todos también por participar. Si no hay ninguna pregunta o comentario, Pedro, estamos, me parece, ¿no? Bueno, sí, parece que sí. Muchas gracias a todos por estar, gracias a las presentadoras también, y bueno, nos esperamos el próximo miércoles para el Ateneo. Muy bien, hasta luego a todos. Hasta luego. Chao, gracias.